Muy buenas tardes con todos. Bueno, pues la persona que me antecedió, mi nombre es Gonzalo Chiriboga, soy profesor de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central. Reitero las palabras de mis compañeros investigadores que me antecedieron en el agradecimiento fraterno que la facultad y la universidad tiene con el Instituto 17 de Julio y pues con la deferencia que nos han hecho al hacernos llegar la invitación para exponer nuestras experiencias de investigación. Esperamos pues que en el futuro podamos seguir colaborando juntos y por qué no pues comenzar a investigar de manera conjunta. De lo que yo les voy a hablar el día de hoy es un poco el diario vivir de mi persona como investigador en la universidad. Tanto como investigador como docente, mi área de enfoque es la energía y es justamente un proyecto que fue financiado por la Universidad Central y que está en este momento en marcha y en periodo de construcción, el cual yo les voy a compartir, un poco para ver unos usos nuevos, unos usos alternativos de las energías limpias que están bastante de moda en la actualidad. El grupo de investigación pues no lo conformo solamente yo, sino es un grupo de 3 profesores principales, el ingeniero Jem Carvajal, el ingeniero Diego Montes de Oca y mi persona, y hemos tenido la suerte de colaborar con estudiantes que ahora pues ya son ingenieros los 3, Santiago Capello, Pablo Bunces y Carla Guzmán. Todos ellos han colaborado en diferentes etapas del proyecto. Ya un poco les voy a explicar cuáles son las principales etapas y todos ellos nos han permitido pues llegar a los resultados que tenemos por el momento. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos un poquito a definir de qué se trata todo esto. No sé si han escuchado de la energía geotérmica o si a lo mejor ahora hay muchos blogs de energía renovable. Hay muchos blogs también en redes sociales que hablan mucho de las energías renovables. Una de las energías renovables que menos se ha explotado en el Ecuador, por no decir casi nada, es la energía geotérmica. La energía geotérmica es la energía que se encuentra contenida en el núcleo terrestre. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una diapositiva que más o menos especifica o indica cuáles son las diferentes capas del núcleo terrestre. Y más adelante vamos a ver cuál es el potencial de cada una de las capas, en el sentido energético. Por ejemplo, miren, en el núcleo en sí, la temperatura que tiene el núcleo está sobre los 5000 grados centígrados. Partiendo un poco más para afuera, disminuye un poco, 3000 grados, la siguiente capa es de 1000 grados y básicamente la superficie pues se encuentra a unos 15 grados centígrados. En otras palabras, mientras más abajo voy yo en profundidad, la temperatura de la corteza terrestre tiende a aumentar. Desde el punto de vista energético, desde el punto de vista termodinámico, esta es una ventaja o es una posibilidad de investigación muy interesante, puesto que lo único que yo necesito para generar un trabajo es un diferencial de potencial. El diferencial de potencial puede estar especificado por un diferencial de temperatura. En otras palabras, si yo tengo 1000 en una de las superficies y 15 grados en la superficie externa, yo puedo generar trabajo, puedo generar energía útil para la humanidad. Las diferentes alturas a las que se encuentran, pues están a su izquierda. Nosotros generalmente hemos trabajado las investigaciones han llegado hasta el manto superior, que son los 360 kilómetros. Más abajo de eso todavía no hay investigaciones en el mundo que puedan ser exitosas. Pero ya tenemos interesantes resultados con eso. Les voy a explicar más adelante. Hay en realidad 3 formas de aprovechar la energía geotérmica. La primera es generación eléctrica. La segunda es un uso que es para calentamiento o para enfriamiento. Estos 2 primeros usos no son directos, son básicamente indirectos y necesitan un proceso termodinámico en el medio de la fuente, que es la geoterma, y el sumidero, que es básicamente el consumidor final de la energía. Y un tercero, que es el uso directo. Ya lo vamos a ver cuáles son cada uno. Esta es primero para la generación eléctrica. ¿Qué es lo que se hace? Principalmente lo que se busca es encontrar un reservorio geotérmico, que pueden ser rocas calientes o también agua a alta presión y temperatura, y bombear agua a este punto, y luego esta agua retorna con alta presión y temperatura por un intercambio de calor. Esto lo que hace es mover una turbina que básicamente ya se lo puede utilizar como electricidad. Nosotros estábamos hace un momento recorriendo sus laboratorios y vimos por ahí que tienen una turbina de vapor.
Es básicamente lo que este proceso, básicamente lo que este proceso hace, ¿no? Es mover una turbina. El hecho de encontrar un movimiento de una turbina o de cualquier proceso, básicamente ya nos puede dar electricidad. Este es el primer uso. ¿Okay? Bueno, y dentro de estos hay diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, el que tiene en la parte superior izquierda, ahí tienen dos fluidos, o sea, hay un intercambio de calor entre un fluido y el fluido que se utiliza generalmente, que va en un loop, en un lazo. ¿Sí? Son diferentes configuraciones, pero la idea es esa, sacar energía de la Tierra y moverla en una turbina. Para lograr esto, generalmente necesitamos fuentes de energía que estén sobre los 400 grados centígrados. Tenemos el segundo método para extraer la energía que les había comentado, son las bombas de calor, que es en lo que me voy a centrar en esta charla. Las bombas de calor, en cambio, utilizan energía geotérmica a temperaturas no tan elevadas como los 400 grados centígrados, sino simplemente a temperaturas que pueden ir desde los 20 a los 30 grados centígrados. Entonces quiere decir que no necesito yo cavar muy profundo para alcanzar esa energía. Simplemente a 2, 3, 4 metros de profundidad yo ya puedo alcanzar esa energía. Y otro es el uso directo. Ese es el único uso que en el Ecuador podemos encontrar. Por aquí tienen, acá arriba en Chachimbiro me parece, fuentes geotérmicas de agua. Ese es básicamente energía geotérmica. En lugar de calentarla con gas o con electricidad, viene de algún reservorio geotérmico. Ese ha sido el único uso que nosotros aquí en el Ecuador le hemos dado hasta el momento. Bueno, un poco aquí podemos ver cómo la temperatura va creciendo conforme aumenta la profundidad. Un poco ya lo vimos anteriormente. Esto me interesa un poco más. Es el potencial geotérmico que se encuentra en el mundo. Si nosotros podemos ver, el Ecuador se encuentra bastante bien ubicado. Las partes rojas indican cuáles son las zonas con mayor potencial geotérmico. En otras palabras, cuáles son las zonas, por ejemplo, con presencia de volcanes, cuáles son las zonas con presencia de reservorios geotérmicos no tan profundos y que pueden ser accesibles sin mayor esfuerzo. ¿Okay? Entonces, estamos dentro del, no sé si han escuchado del cinturón de fuego del Pacífico, pues estamos ahí. Y claro, una desventaja es que podemos tener erupciones con frecuencia, pero hay ventajas también, como que esas erupciones necesitan energía para producirse, y esa energía podemos utilizarla nosotros. ¿Okay? El uso que nosotros le vamos a dar no es un uso directo, es un uso, es un uso que lo vamos a hacer por medio de una bomba de calor, que es lo que les había comentado hace un momento. Y tiene algunas aplicaciones, por ejemplo, el tema del calentamiento de espacios, para procesos industriales, secado, resorts, y lo más importante para nosotros es para invernaderos. Vamos a ver cómo lo vamos a aplicar a los invernaderos. Por ejemplo, no sé si es que ustedes pueden observar en esta gráfica, tengo gráficas de producción en donde se maximiza en un punto, en el punto más elevado para lechugas, para tomates y para pepinillos, no, pimientos. Si ustedes pueden ver, hay un solo punto de maximización en la producción, pero cada punto de maximización en la producción corresponde a una temperatura indicada. Entonces quiere decir que si yo puedo controlar la temperatura dentro del invernadero, yo puedo maximizar la producción de alimentos. ¿Cómo puedo hacer esto? Con energía geotérmica. Este es un esquema básico de cómo funciona la energía geotérmica. Pueden ser de manera vertical, o los que se encuentran a su derecha son de maneras horizontales. Los pozos de manera vertical generalmente alcanzan profundidades más elevadas, profundidades de 60, 80 metros. Los pozos que se encuentran, los pozos horizontales, generalmente se hacen a 3, 4 metros. La ventaja de los primeros es que puedes alcanzar a sacar más energía porque hay mayor temperatura mientras más bajas en la tierra. El tema es el costo de cavar, ¿sí? En cambio los otros, pues justamente te disminuye el costo de cavar el pozo, pero tienes que aumentar el área del intercambiador. ¿Okay? El proyecto se está construyendo ya pasó de la fase del diseño, de la fase de los cálculos, y ya está prácticamente ya para comenzar su construcción. No sé si ustedes se ubican la parte de Tumbaco en Quito.
En Tumbaco la Universidad Central tiene un campus que le corresponde a la Facultad de Ciencias Agrícolas. En la Facultad de Ciencias Agrícolas hay más o menos unos 10 invernaderos, de los cuales uno nos fue facilitado a nosotros para construir nuestra bomba geotérmica. ¿Cuáles son los problemas que presenta un invernadero comúnmente? Bueno, acá es una zona de invernaderos grande, ¿no? Aquí tiene muchos invernaderos, tiene mucha producción florícola, tiene mucha producción de hortalizas en invernaderos. Entonces ustedes más o menos deben saber cuáles son los problemas que se pueden presentar. En el día, el invernadero puede alcanzar 45 grados centígrados. En la noche, el invernadero puede alcanzar, en cambio, temperaturas tan bajas como los 5 grados centígrados. Pero nosotros habíamos visto hace un momento que existe una temperatura que es la ideal para la producción. Entonces, lo que busca el proyecto es, a este invernadero, tratar de darle una herramienta que le permita controlar esa temperatura. Básicamente es control de temperatura, tanto para el día, en el cual tiene que enfriar, como para la noche, en la cual tiene que calentar, sin necesidad de cambiar de equipo. Lo que vamos a hacer es utilizar la misma bomba de calor, pero invertir su polaridad, invertir más bien dicho el flujo o las direcciones de los flujos. Más o menos ustedes, estoy seguro que conocen, en casa todos tienen una refrigeradora. La refrigeradora es una bomba de calor, en realidad, y tiene su lado caliente y su lado frío. El lado frío es donde ponen los alimentos y el lado caliente es la parte posterior del refrigerador, en donde siempre está pues un calor, ¿no? Es básicamente cómo funciona la bomba de calor. Lo que nosotros vamos a hacer es cambiar esa dirección de los flujos de manera que en el día enfríe y en la noche caliente, sin necesidad de cambiar el equipo. El problema es grande en el tema de los invernaderos porque a veces baja tanto las temperaturas o sube tanto las temperaturas que tienes que utilizar diferentes métodos para controlar ese calor. Por ejemplo, estos son sopladores que lo que hacen es sacar el aire caliente para que baje la temperatura en el día. Y en la noche se usan lámparas como las que están ahí, son resistencias eléctricas, ¿sí? En la noche para que se caliente, en cambio. Problemas que pueden presentar estos. ¿Qué problemas se les puede venir a la mente con el primer método, por ejemplo? Al momento de que tú sacas el aire que se encuentra en el invernadero, estás básicamente renunciando al CO2 que está en el invernadero. Y recuerden que el CO2 es la materia prima con la que crece la planta. Al momento de que tú sacas ese aire de ahí, estás prácticamente desechando materia prima para el crecimiento. Y el segundo es un consumo excesivo de energía. Resistencias eléctricas, es un consumo excesivo de energía. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es proponer un método, como en el caso de la bomba de calor. En la parte de arriba tenemos cómo funciona si se tratara de un calentador, y en la parte de abajo si se tratara de un enfriador. Como ustedes ven, es el mismo ciclo, es el mismo equipo, lo único que tenemos que adicionar es una válvula de 4 vías que pueda cambiar los flujos, nada más, ¿ok? Esto es cómo funciona la bomba de calor. Estos son y toda bomba de calor o todo refrigerador funciona de la misma manera. Tiene 4 elementos básicos, que es la fuente de calor, el sumidero de calor, un compresor y una válvula de expansión. Entiéndase por fuente y sumidero, básicamente el objetivo que quieres enfriar y el objetivo que quieres calentar respectivamente. Y necesitas un compresor. El compresor es muy interesante de evaluarlo porque el compresor es el único elemento en este ciclo que utiliza energía eléctrica. El resto ya vamos a ver cómo funciona. Bueno, y más o menos pues en la parte de la derecha tienen un equipo industrial de una bomba de calor. Es muy parecido al que estamos instalando. No sé si están familiarizados con los diagramas de los refrigerantes. Generalmente dentro de toda bomba de calor existe un refrigerante y solo va modelando con este tipo de diagramas. Saltemos un poco esto. Bueno, un poco también esto es los pasos que estaban especificados acá. Me voy a saltar. Esto es lo que me interesa explicar. Es el coeficiente de desempeño. El coeficiente de desempeño me dice que, en cualquier refrigerador, me dice que yo, al tener un valor, por ejemplo, ahí dice COP, el COP de 4. Al tener un valor de 4, lo que estoy diciendo es que yo para calentar un espacio, como en el caso del invernadero, necesito 4 unidades de energía, pero solamente una, porque es 4 sobre 1, solamente una de las 4 unidades
viene de la energía eléctrica y el resto generalmente viene de una fuente externa, que en este caso va a ser el suelo. Eso es lo interesante, vamos a disminuir el consumo eléctrico de manera drástica. Las ventajas, bueno, esa es una de las ventajas que les acabo de decir, pero también hay que ser muy honestos en el sentido de cuáles son las desventajas que pueden tener estos sistemas. La eficiencia es una de las ventajas interesantes, son procesos que con COPS de 5, de 4, quiere decir que puedes ahorrarte de 4 a 5 unidades de energía por una sola unidad que utilices. Tienes un consumo energético reducido, tienes un ahorro considerable en la planilla eléctrica. Recuerden que este método no es necesariamente para invernaderos, también puede ser para un edificio, por ejemplo, para cualquier cosa que quieras calentar o que quieras enfriar. Es acoplable con energías renovables, como en este caso la energía geotérmica, sin embargo también se le puede modelar con energía solar, por ejemplo. Es muy limpio en la operación, por ejemplo, hay muchos invernaderos que lo que hacen es en la noche quemar gas dentro del invernadero para que se caliente un poco. En este caso no vas a tener gases de combustión, no vas a tener residuos, no vas a tener cenizas, simplemente el equipo que está acoplado al sistema. El aire limpio y lo más importante para los agrónomos es la conservación del CO2. ¿Okay? Las desventajas, vamos a hablar de las desventajas. Es un equipo bastante costoso, el costo inicial es bastante importante. Requiere un espacio considerable para su instalación, depende de condiciones externas, muchas veces, y esta es una de las cosas que hay que considerar, la bomba de calor cambia su ciclo, cambia su balance de energía cada vez que la temperatura externa cambia. Si es que estoy utilizando una bomba de calor para enfriar este edificio, depende de cuál sea la temperatura de afuera para que éste se vuelva a calcular y se vuelva a modelizar. Pero, ¿cuál es la ventaja de la geotermia? La geotermia utiliza la energía del suelo, que es básicamente un sólido semi-infinito. Entonces, su temperatura no va a cambiar. Esta desventaja que tenemos generalmente para las bombas de calor, en las bombas de calor geotérmica se ve totalmente superada. Y bueno, la instalación y el mantenimiento necesita de equipo profesional especializado. Estas son las desventajas, ¿ok? ¿Cómo se determinó si es que es posible o no instalar un equipo de esta naturaleza? Pues generalmente se mide la temperatura a diferentes profundidades en el suelo y con una malla de muestreo estadísticamente diseñada. Se hacen análisis de calorimetría diferencial de barrido, en el que obtenemos importantes valores como conductividad y como calor específico, y con eso se comienza a trazar nuestra hoja de ruta para los cálculos. Por ejemplo, es importante también entender que al tratarse de un invernadero estamos hablando de un espacio transparente, entonces hay una fuerte influencia de la radiación solar también. Entonces el balance de energía no lo puedes hacer solo con la bomba de calor, sino con la energía solar, y a veces en momentos del día es la fuente de energía más importante. Miren, en la zona donde vamos a estudiar, es la variación de la energía solar, de la radiación solar que tenemos durante el año. Nosotros, está en la escala, no sé si la van a ver, pero está entre 1 y 8. Nosotros hemos modelado nuestro sistema para el promedio en este sentido, para 3.6 de hecho, exactamente. Y estos son los resultados que tenemos. Les voy a explicar un poco qué son cada una de las gráficas que están, las barras que están ahí, perdón. Las barras en azul son las temperaturas que tiene el invernadero durante el día. Entonces miren cómo va creciendo, tiene un pico de temperatura a cierta hora, que generalmente es al mediodía, y en la noche desciende la temperatura de manera drástica, ¿sí? Entonces vemos claramente ese comportamiento sinusoidal. En cambio, las barras de color amarillo, tomate y café, que están prácticamente constantes, representan a la temperatura del suelo, sin importar la hora del día. En otras palabras, no importa si es de noche, la temperatura del suelo va a ser la misma. No importa si estás al mediodía, la temperatura del suelo va a ser la misma. Esa es la definición de un sólido semi-infinito, ¿ok? Eso es interesante porque yo tengo ya estable mi fuente energética.
Y bueno, estos son los potenciales geotérmicos que sacamos por metro cuadrado a diferentes alturas, decimos a 1, a 1.5 y a 2. Tenemos diferentes potenciales que están medidos en megajoules por metro cuadrado. Son potenciales interesantes. Miren cómo va aumentando en función de la profundidad. Se hizo un modelamiento en un paquete estadístico para que nos dé una optimización de cuál sería la altura a la que mejor nosotros podamos cavar e instalar el intercambiador, y tuvimos un modelo de 2.4 metros. ¿Okay? Los balances de energía son importantes. Recuerden que el invernadero es un sistema vivo que consume energía y que emite energía. Las plantas consumen energía y emiten energía durante el día, ¿no? Entonces, eso es también importante considerar en el balance. Lo más importante es, pero sin embargo, la radiación solar. Dentro del efecto de las plantas en el balance de energía, no es en sí el tema de la temperatura, sino más bien la cantidad de humedad que pueden generar dentro del invernadero las plantas. Y eso sí tiene una incidencia final en el balance de energía. Aquí está el invernadero que nos fue asignado. Se modeló, todos los cálculos los hicimos primero en un bosquejo y luego los pasamos a un simulador. El simulador pues nos entregó ya los datos de cuál es nuestro tamaño de nuestro compresor, nuestro tamaño de nuestro evaporador, nuestro tamaño de nuestro condensador, y está básicamente todo diseñado acá. Ok, esos son los resultados más interesantes. Lo de acá es lo que la última fila en realidad resume casi todo. El COP del refrigerador es de 3.2 y el COP de la bomba de calor es de 5.8. Quiere decir que por 3 unidades que yo necesito de energía para refrigerar, en realidad una sola va a venir de la electricidad y el resto va a venir del suelo. Para calentar, lo mismo, con 5.8. ¿Okay? Luego se modela otra vez el sistema ya de manera dinámica en un paquete un poco más especializado, y se obtienen los resultados ya de un modelo final, que el uno es para calefacción y el otro es para enfriamiento, pero recuerden, los modelamos por separado, pero no es un equipo distinto, es un solo equipo. Entonces, con estas simulaciones lo que podemos obtener son temperaturas del día que son críticas de 45 grados, lo podemos bajar a 30 grados, que son adecuadas para el crecimiento de la planta, y podemos subir a 15 grados. ¿Sí? Con una confiabilidad del sistema del 70%. ¿Qué es la confiabilidad del sistema? Es básicamente cuántas veces o cuántos números de eventos en el año va a poder cumplir esta bomba de calor. ¿Okay? Y tiene, pues, lo que son los materiales con los que se va a hacer el intercambiador geotérmico. Se lo entiende mejor así. Se hace un hueco en el suelo, se manda mangueras con agua, en este caso nos vamos con agua, y esta agua, como el suelo está caliente, saca agua caliente que luego se intercambia, vas a un intercambiador de calor con aire que va inyectado al invernadero. Y ese aire va recirculando. Recuerden que es importante que el aire que está en el invernadero no se desperdicie porque es rico en CO2. Entonces va recirculándose. ¿Ok? Bueno, luego la siguiente fase va a ser ya cuando esté en funcionamiento, vamos a hacer un balance exergético para ver qué tan bien se está desempeñando el sistema. ¿Ok? Algunas referencias, como les dije, pues es el resultado de algunas investigaciones que hicieron 3 personas de manera conjunta, y bueno, pues hay algunas referencias que están ahí. Si es que hay alguna duda, pues a las órdenes, y si no, pues también me pueden contactar vía mail para cualquier pregunta o cualquier inquietud al respecto. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta. ¿Okay? A nivel mundial, ¿qué países priman el uso de la energía geotérmica? En el mundo el que manda es Islandia, en realidad.
tiene casi toda su generación eléctrica hecha por energía geotérmica, y es por la cercanía que tienes a los reservorios geotérmicos, ¿no? En Sudamérica no hay un despegue muy alto de la energía geotérmica porque básicamente tenemos energía de los ríos, energía hidráulica, pero en Centroamérica sí. Por ejemplo, en El Salvador hay un interesante aporte de la energía geotérmica a la matriz eléctrica. Generalmente en los países que están cerca a los pozos geotérmicos, pues ahí se utiliza para generación eléctrica. Recuerda que si tienes este pozo disponible, no necesitas combustible. Está ahí la energía disponible. ¿Alguna otra pregunta? Okay, muchas gracias. Ya. Felicitaciones por la presentación, me parece un proyecto muy interesante. Bueno, a nivel mundial se habla y la tendencia es a buscar energías renovables. El país en tecnológica tiene políticas establecidas, normativas, leyes. A su entender, ¿qué es lo que cree usted que hace falta para que en realidad se vaya impulsando este tipo de proyectos y haya la solución de problemas en nuestra sociedad? Bueno, muchas gracias. De hecho, sí, en abril de este año se publicó la ley orgánica de eficiencia energética, que se supone que está ya en rigor. De hecho, hace una semana tuvimos la visita de algunas personas de Arconel a la universidad y nos explicaron que ya tenían algunos planes para la electrificación de los autos, por ejemplo, ¿no? Desde mi punto de vista, el tema va un poquito más allá del tema energético en sí. Yo creo que mucho se ha descuidado el tema social y el tema ambiental para estudiarlo en un solo contexto. Nosotros, por ejemplo, en Ecuador estamos haciendo el balance energético nacional cuando en países como europeos, nórdicos, de hecho, están haciendo el balance exergético, que es no solamente cuánto entra de energía y cuánto sale de energía, sino cómo lo estás usando. A lo mejor no sea la solución más amigable para el ambiente dejar de consumir petróleo, por ejemplo, yo digo. ¿Y cómo lo puedo afirmar? Pues con un balance exergético. Nosotros estamos en otra investigación trabajando en la tasa de retorno energético de los biocombustibles y nos llevamos una sorpresa bien interesante. El uso de los biocombustibles o la adición de los biocombustibles a las gasolinas, por ejemplo, en el caso del etanol, en algunos casos y bajo algunas circunstancias, se utiliza más energía en obtener el alcohol que la energía que te da el alcohol. Y es algo que dices, no, o sea, voy a repetir el cálculo porque no me cuadra. Y se vuelve a hacer el cálculo y luego comparamos con bibliografía internacional y decimos, mira, por eso es que no despegan los biocombustibles, porque a la final siguen dependiendo del petróleo. Entonces, todo esto un poco se va clarificando con un análisis un poco más profundo, que generalmente tiene que ir más allá del análisis de primera ley, de la termodinámica. Tiene que ir un poquito o tiene que darse un paso más allá. El caso, por ejemplo, también de indicadores como las tasas de retorno en el tema de qué combustible es más barato para producir electricidad. El tema tiene que ser social, tiene que ser económico, tiene que ser técnico, si no en realidad vamos a tener el mismo problema año tras año tras año tras año. Pienso, ese es mi criterio un poco. Muchas gracias. En nuestro país la matriz energética se concentra en los derivados del petróleo y últimamente se perciben cantidades multimillonarias en empresas y proyectos hidroeléctricos. ¿Cuán funcional es meternos en este tema sabiendo pues que la inversión es grande? Sí, esa es una muy buena pregunta, la verdad, y está dentro de las desventajas, ¿no? Nuestro sistema o nuestra matriz energética es básicamente derivados de petróleo e hidroenergía. Este tipo de iniciativas generalmente, o más bien, no están encaminadas desde un inicio, a la producción masiva de energía geotérmica para invernaderos.
está encaminado al inicio de una investigación en la cual nosotros podamos primero entender las variables, entender cuáles son las principales ventajas y desventajas del uso de la geotermia y luego sí amplificarlo de manera ya global, ¿no? Una de las cosas interesantes que estábamos viendo hace un mes más o menos es que, y justo me pasó algo a mí, yo fui a comprar a un centro comercial y me decían que el uso la venta de chimeneas eléctricas se ha disparado de manera considerable. Y digo, ¿por qué se ha disparado últimamente? Es porque básicamente ya estamos sufriendo los efectos del cambio climático. Entonces, a lo mejor la construcción de aquí a 5 años en el Ecuador, a 10 años en el Ecuador, necesite ya de acondicionamiento de espacios. Entonces, y créeme que si lo puedes modelar en el invernadero, que tienes el tema solar que te está ahí, está ingresando energía todo el tiempo, mucha más de la que puedes sacar del suelo. Si lo puedes modelar ahí, ya lo puedes modelar en un edificio. Es mucho más fácil. Mucho más fácil. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Gracias.